Mi nombre es Servis Loitey, tengo 62 años y cuando comencé a practicar Chinen Chikung, el primer día sentí una gran energía. Con la práctica se me fueron las canas, el pelo volvió a ser negro. Cuando empecé a practicar Chinen Chikung, fue como despertar. He tenido mucha más voluntad para hacer las cosas. Eso ha cambiado muchísimo. Buen día, mi nombre es Servis Loitey, tengo 62 años, vivo en Atlántida, departamento de Canelones, en Uruguay, y me enteré de Chinen Chikung por Facebook, y cuando comencé a practicar Chinen Chikung, el primer día sentí una gran energía, no tenía ganas de dormir, no pude dormir nada esa noche, pero me sentía muy bien. Seguí practicando y pasó el tiempo y a los 2 meses más o menos mi señora me dice, che, pero yo tenía canas, ¿verdad? Y me dice, che, pero se te están yendo las canas. Y efectivamente, con la práctica se me fueron las canas, el pelo volvió a ser negro, o sea, yo ya tengo mis años, estoy jubilado y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Fue una sorpresa, pero el aspecto más importante de Chinen Chikung para mí es el siguiente. Yo tengo una buena posición económica y siempre me fue muy bien y fui muy exitoso en todo lo que hice. Y en el año 96 me casé con la mujer que yo soñaba y mi familia fue perfecta. Mis amigos, mi trabajo, la banda en la que toco, porque soy músico, con todo estaba bien. Sin embargo, yo tenía una gran tristeza, ¿no? O sea, yo no sabía por qué estaba esa tristeza, pero era algo que estaba sobrevolando siempre y que no me permitía estar realmente bien, óptimamente bien, como se tiene que estar. Y entonces yo pensaba, si hay gente en una silla de ruedas que no puede valerse por sus propios medios, que necesita de alguien para ir al baño o para tomar un vaso de agua, ¿cómo puede ser que yo, teniéndolo todo, me sienta así? Es algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Y que pienso que a la mayoría de las personas le debe pasar algo parecido. Sin embargo, cuando empecé a practicar Chinen Chikung, fue como despertar, como que ese recipiente de felicidad que estaba vacío comenzó a llenarse. Fue algo fantástico. Pude hacer la instrucción fundamental con el profesor Eduardo Cegueda, un gran profesor, pero además un gran amigo, un gran compañero, una persona que está pendiente de toda nuestra evolución, está pendiente de cada detalle y he tenido un proceso fabuloso en hacer ese curso. Fue para mí como un sueño cumplido porque yo sabía que esto que estaba haciendo es un tesoro que a pocas personas le es conferido. Entonces fue algo fabuloso todo el proceso del curso. En todo momento fue fácil conectarse, pudimos evacuar todas las consultas que hicimos, fue fabuloso y la verdad que luego de terminado estoy practicando fuerte para poder llegar a tener todos los conocimientos sobre el curso, porque esto también lleva tiempo de práctica para conocerlo, para poder seguir evolucionando y hacer otros posgrados, digamos. He tenido mucha más voluntad para hacer todas las cosas, para desempeñarme. He tenido mucha más voluntad para hacer las cosas. Eso ha cambiado muchísimo. Felicidad, porque es lo que se siente, no solamente lo que se siente cuando tomamos el curso, sino lo que se siente cuando practicamos los ejercicios que nos dan. Es decir, no es lo mismo hacer el podcast 11
que tomar esta instrucción que es profunda y que es muy beneficiosa y que nos hace sentir también. La vida es muy corta como para perder tiempo. El tiempo es digamos, algo fundamental y que no nos debe faltar. Y cada momento que perdemos de practicar esto es inversión perdida, ni más ni menos. Mi enorme abrazo y la gran gratitud que tengo sobre todo lo que nos enseñó y todo el camino que nos mostró para poder llevar adelante una vida diferente, ¿no? Muchísimas gracias. Es lo más valioso, porque decía yo que las cosas materiales son superfluas y van y vienen, se pueden obtener y a la mañana perderse. Nada está seguro, solo lo que llevamos dentro. O sea, haber capitalizado el trabajo en este curso es para mí lo más valioso y que lo puedo llevar a cualquier parte. Su Chan Fa para mí fue lo primero y lo más importante. Con lo demás debo seguir practicando y ha sido muy complementario todo y realmente todo me ha servido porque no hay una práctica en la que yo realmente me enfoque que no me sea absolutamente redituable. En realidad, todo lo que se ha aprendido en el curso es muy importante. La práctica a mí me la enseñaron muy bien porque no me quedaron dudas al respecto de ningún ejercicio. Pero además de eso, hay una parte que nosotros tenemos que siempre contribuir porque las cosas no brotan desde el cielo. O sea, hay una parte que nosotros tenemos que poner de nosotros mismos para poder evolucionar y no estancarnos y mejorar cada vez, porque la práctica de estos ejercicios es una continua mejora. No pierdan tiempo, pruébenlo porque no van a arrepentirse en lo más mínimo. Y además tenemos la obligación de estar bien para poder construir un futuro mejor para quienes nos rodean, para los lugares donde nos desenvolvemos, porque el tiempo es absolutamente apremiante. La vida es muy corta y nosotros tenemos la obligación de estar bien para construir las cosas de mejor manera. Así que, por favor, esto no se van a arrepentir, es algo fabuloso.